En la imagen de la izquierda podemos ver al virus SARS-CoV-2. Este virus pertenece a la familia coronavirus debido a estas proteínas de superficie que semejan una corona alrededor de la cápside viral. Este virus es el causante de la enfermedad COVID-19, que tuvo sus orígenes en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre del año 2019. Este virus, en su interior, tiene un tipo de material genético denominado RNA monocatenario. Es importante mencionar que algunos virus contienen material genético denominado ADN o ARN. En este caso, el virus contiene ARN o RNA, por sus siglas en inglés, de una sola cadena. De ahí el término monocatenario. Cuando revisamos más a detalle la conformación del virus, es importante resaltar dos cosas. Uno, que el material genético en su interior es RNA y que en su superficie vamos a encontrar proteínas como esta que vemos aquí aislada. Estas partes del virus son importantes para las pruebas disponibles en México. Y también entender que existen pruebas de anticuerpos, pero los anticuerpos no tienen nada que ver con el virus per se, sino el anticuerpo ya es una respuesta del paciente, del sistema inmunológico del paciente, hacia la infección del virus. Por lo tanto, las tres pruebas disponibles en México y aprobadas son la prueba PCR, que busca precisamente el material genético específico del SARS-CoV-2, la prueba de antígenos, que busca estas proteínas específicas del COVID-19, y la prueba de anticuerpos, que nos va a decir si el sistema inmune de un paciente ya ha reaccionado ante la presencia del SARS-CoV-2. Veamos estas pruebas más detenidamente. La prueba PCR para COVID-19 tiene su nombre dado que significa reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica que amplifica o hace más copias del ADN buscado, o ARN en este caso. También se le puede llamar prueba molecular para COVID-19. Esta prueba es el estándar de oro para detectar la enfermedad, ya que detecta el material genético del SARS-CoV-2. ¿Cuáles son algunas de sus ventajas? Que tiene alta especificidad. ¿Qué significa esto? Que puede distinguir entre dos microorganismos similares, es decir, es muy específica para detectar COVID-19. No se puede confundir con otra enfermedad similar. Y también tiene alta sensibilidad, es decir, tiene la capacidad de detectar el material genético aunque se encuentre en pequeñas cantidades. Esto es útil ya que si el paciente se acaba de infectar, es decir, acaba de tener contacto con una persona infectada o con el virus y apenas está ingresando a su cuerpo, la prueba PCR es capaz de detectarlo, ya que puede detectar pequeñas cantidades del material genético. Y habiendo dicho eso, la prueba es precoz, porque puede detectar el virus desde las primeras fases de la infección. Algunas desventajas es que es una prueba más costosa, requiere entrenar al personal en la técnica y también requiere de equipo especializado para poder realizarse. Por lo tanto, el tiempo de procesamiento es mayor. A inicios de la pandemia por COVID-19, la disponibilidad de los reactivos para pruebas PCR era muy escasa. En este momento, esto ya no es una desventaja para esta prueba. Cuando hablamos de la prueba de antígenos para COVID-19, ya revisamos que detecta las proteínas del virus. La toma es a través de un hisopo introducido en la nariz o garganta, al igual que la prueba PCR. También se le denomina prueba rápida de antígenos y es útil cuando el paciente tiene síntomas y está dentro de los primeros 7 días de la aparición de estos mismos, ya que en este momento hay una cantidad elevada de virus y es más fácil para la prueba poder detectar las proteínas del virus SARS-CoV-2. Se le denomina rápida porque los resultados están en aproximadamente de 15 a 30 minutos. Precisamente esta es una de sus ventajas, la rapidez, y que es más económica que hacer una prueba PCR.
A la derecha podemos ver un ejemplo de una de las pruebas aprobadas a nivel mundial para detectar antígenos. ¿Cuáles son sus desventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Es que baja su eficacia si no se hace dentro del periodo recomendado, que es los primeros 7 días después de la aparición de síntomas. Y no sirven para detectar casos en los que el paciente no tiene síntomas o está en una fase antes de que aparezcan estos mismos. Y por último, veremos las pruebas de anticuerpos para COVID-19. Estas detectan la presencia de anticuerpos, es decir, las defensas generadas por el cuerpo humano al ser infectado por el virus del SARS-CoV-2. También se le conoce como prueba serológica o prueba de serología, a diferencia de los otros nombres que tienen las otras dos pruebas. Esta prueba también tiene otro diferencial, ya que se realiza con una muestra de sangre. Pero es necesario que hayan pasado 2 a 3 semanas después de la infección para desarrollar anticuerpos suficientes para ser detectados por la prueba. Los anticuerpos IgM se elevan más rápido como respuesta a la infección y son la primera línea del cuerpo, de defensa del cuerpo. Los anticuerpos IgG aparecen de forma tardía y son la respuesta a largo plazo contra la infección. En este momento, no se sabe aún a ciencia cierta cuánto dura esta inmunidad dada por estos anticuerpos IgG. Se estima que la inmunidad o protección generada por el cuerpo es de alrededor 3 meses, ya que se han presentado casos de reinfección en algunos pacientes. Importante mencionar que la prueba de anticuerpos para COVID-19 no sirve para detectar si el paciente está enfermo en ese momento. Simplemente nos habla si estuvo enfermo o estuvo en contacto con el virus. Cuando nosotros reunimos estas pruebas en una línea del tiempo, podemos ver que en este punto imaginamos que el paciente tuvo una infección, es decir, se introdujo el virus a su cuerpo. Después se lleva a cabo un periodo de incubación hasta que empiezan a manifestarse los síntomas. Dificultad para respirar, anosmia, que es la pérdida del sentido del olfato, también la pérdida del sentido del gusto, malestar general y fiebre de aproximadamente 37.5 a 39 grados centígrados. Y después vemos que va a haber puntos en los que a las 2 o 3 semanas van a suceder cosas importantes relacionadas con las pruebas que acabamos de ver. En esta primera curva, desde el momento de la infección hasta que hay una remisión de la infección, es decir, el cuerpo ya ha sacado el virus, el sistema inmunológico ha logrado combatir el virus y sacarlo del cuerpo, la prueba PCR es útil para detectar la infección por COVID-19. Las pruebas por antígeno son útiles 7 a 10 días después de la aparición de síntomas. Y es importante entender que si un paciente se hace una prueba de antígeno muy cerca de cuando estuvo en contacto con otra persona o cree que pudo haberse infectado, esta prueba nos podría arrojar un resultado falso negativo, es decir, que salga negativa cuando realmente está positiva. Los anticuerpos IgM, como mencionamos que son la primera línea de defensa del cuerpo, aparecen aproximadamente 2 semanas después de la aparición de los síntomas. Y estos anticuerpos empiezan a ejercer una acción de defensa contra el virus SARS-CoV-2. Y los anticuerpos IgG se empiezan a elevar aproximadamente 2 semanas y media después de la aparición de síntomas, y estos anticuerpos van a permanecer elevados por un periodo de tiempo que aún desconocemos. Estos anticuerpos IgG son la segunda línea de defensa o la defensa a largo plazo que el cuerpo desarrolla contra la infección del virus. De esta manera, nosotros podemos interpretar los resultados de la siguiente forma. Cuando la PCR y los anticuerpos están todos negativos, podemos asumir que el paciente no ha sido infectado y no tuvo la enfermedad. Cuando vemos que la PCR está positiva
y los anticuerpos todavía no se han elevado, vemos que hay un periodo de ventana. Es decir, el virus está presente en el cuerpo del paciente, pero todavía no reacciona su sistema inmune como defensa ante el mismo. Cuando vemos que la PCR está positiva y la IgM también está positiva, vemos que estamos en una fase temprana de la infección o precoz de la infección. Cuando vemos que los tres valores están positivos, francamente, una fase activa de la infección. Cuando la PCR está elevada, es decir, todavía se detecta presencia del material genético del virus, pero ya no hay una respuesta inmediata, sino una respuesta a largo plazo, podemos decir que la infección está en su fase final. Cuando ya vemos que no hay presencia del virus, del material genético del virus, y solamente detectamos los anticuerpos IgM e IgG elevados, vemos que tenemos una enfermedad en evolución. Es decir, el paciente se está curando. Y cuando la PCR y el IgM están negativos y ya solo permanece las defensas a largo plazo, podemos asumir que la infección ha sido curada y ha quedado en el pasado. Vamos a revisar algunos casos clínicos y preguntas y respuestas. Supongamos que un paciente nos llama al call center o nos contacta por WhatsApp o por la página de Petrolab y nos comenta que el paciente no tiene síntomas, pero estuvo en contacto con una persona con COVID hace una semana. ¿Qué prueba podría servirle a este paciente? Definitivamente la prueba de anticuerpos no podría servirle, porque aún no sabemos si el paciente se infectó. Segundo, una prueba de antígenos. También podría ser importante mencionar que el paciente no tiene síntomas, ¿cierto? Por lo tanto, la prueba de antígenos no sería útil. Pero sí la prueba de PCR, porque aunque el paciente todavía no genere síntomas y haya pasado solamente una semana, la prueba de PCR o prueba molecular es capaz de detectar los niveles, es capaz de detectar el material genético del virus y poder arrojar un resultado. En el siguiente caso clínico, el paciente tiene síntomas, pero son un poco diferentes a los de COVID. Más bien parecen síntomas de gripa. Tiene estornudos, tiene tos, tiene un poco de fiebre y un poco de malestar, pero no ha perdido el sentido del gusto ni del olfato. En este caso, ¿qué prueba podría servirle a este paciente? Definitivamente la prueba de anticuerpos no es útil para este paciente, ya que no sabemos si lo que el paciente tiene es COVID u otra enfermedad, y además todavía está la enfermedad activa. Por lo tanto, no veríamos anticuerpos elevados en esta fase. La prueba PCR podría ser muy útil para este paciente, pero dado que sí tiene síntomas, pero son diferentes, el paciente podría gastar más dinero de lo necesario y tener que esperar más tiempo para poder conocer sus resultados. En este sentido, una prueba de antígenos puede ser más útil para este paciente. Importante resaltar que la prueba PCR también podría darle la respuesta a este paciente, pero la prueba de antígenos es sencilla, es rápida y es más barata para él, sabiendo que el paciente tiene síntomas. Cuando nos preguntan cuál es la prueba más efectiva para detectar COVID, definitivamente la respuesta es la prueba de PCR. Recuerden que la prueba de PCR es útil para detectar la presencia del virus antes de que aparezcan los síntomas, durante la aparición de síntomas y hasta que remiten los síntomas. Por lo tanto, esta es la prueba más efectiva debido a su alta especificidad, es decir, que no se equivoca de enfermedad, y su sensibilidad que le permite detectar la enfermedad desde momentos muy tempranos. Cuando nos preguntan cuál es la prueba que se requiere para poder viajar a otro país, de manera inicial hay que tomar en cuenta si el paciente ha estado en exposición con una persona o no, si tiene síntomas semejantes a los de COVID
y en este sentido poder realizar una prueba. Hasta hace unos días, la prueba recomendada era la prueba de antígenos, porque rápidamente podía discriminar si el paciente podía viajar o no viajar a su destino, dando un resultado positivo o negativo. En este momento, muchos países han cambiado su política y ahora se requiere una prueba PCR que tiene más sensibilidad y más especificidad para poder realizar el viaje. Y un último caso, nos comentan que el paciente se sintió un poco mal hace 2 meses, con poca fiebre y malestar general, pero no le dio importancia y no se hizo ninguna prueba. El paciente quiere saber si lo que tuvo fue COVID. Como esto sucedió hace 2 meses, tanto la prueba PCR o la prueba de antígenos no son útiles en este caso, pero sí la prueba de anticuerpos, donde podríamos ver, en caso de que el paciente haya estado expuesto, una elevación de los anticuerpos IgG en este paciente. Y continuando a la sección de preguntas, recibimos una llamada del paciente que nos dice que quiere saber si tiene COVID, pero su pregunta es, ¿cuál es la prueba más barata? Y en este caso, nuestra respuesta es asesorarlo. En este sentido, podemos comentarle al paciente que existen 3 pruebas disponibles, la de PCR, la de antígenos y la de anticuerpos, pero el precio poco tiene que ver con la utilidad de la prueba. La recomendación es poder preguntar si la prueba es para él, si ha tenido signos y síntomas y el tiempo en el que el paciente cree que pudo haber sido infectado. En otra pregunta, el paciente nos dice, ¿cuál es la prueba que se hace con un hisopo? Es importante hacerle entender al paciente que existen 2 pruebas que se hacen con un hisopo y se hace con un hisopado nasal o faríngeo. En este caso, prácticamente todos los laboratorios de México hacen la prueba con un hisopo dentro de las cavidades nasales. Estas 2 pruebas son la prueba de PCR y la prueba de antígenos. El paciente nos pide que interpretemos los resultados de su prueba. ¿Qué debemos de responder? En este sentido, recuerden que Petrolab no puede responder a los resultados de una prueba e interpretarlos. Para hacer el diagnóstico de COVID-19 es importante una consulta médica completa, donde se haga una historia clínica, donde se evalúen los factores de riesgo del paciente y también se tomen en cuenta los resultados de la prueba. Sin tener todas estas variables y toda esta información, es prácticamente imposible que con solo el resultado de una prueba se detecte o se diagnostique la enfermedad por COVID-19. El paciente nos pregunta cuál es la prueba más efectiva. Nosotros respondemos, depende de lo que el paciente quiera saber. Si quiere saber si en este momento tiene una enfermedad por COVID-19, la prueba más efectiva es la prueba de PCR. Si el paciente quiere saber si tuvo COVID-19 en el pasado, la prueba más efectiva es la prueba de anticuerpos.